que él lleva. Entonces, bueno, me pidió que eligiera yo el tema y que compartiera un poco con ustedes pues nuestras experiencias. Entonces, bueno, como bien saben, pues su servidor está en la delegación Coahuila y pues me gustaría hablar un poco de la modificación al decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte. No sé quiénes estén al tanto de ello, no considero que sea un tema aislado ni ajeno, puesto que, como ya lo veremos más adelante, no necesariamente es, o no es estrictamente necesario contar con el domicilio fiscal en la zona norte. También podemos hablar de muchas empresas que pues lo que tienen es una sucursal o un establecimiento. Pero bueno, ahorita vamos a compartir un poco más de ello. Para hablar de esta modificación al decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte, pues invariablemente tenemos que remontarnos o hablar un poco pues del decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte. Vamos a pensar en él como el original para efectos prácticos. Vamos a pensar en él como pues aquel primer decreto que surge en el cual no se da una prioridad por ahí en cuanto a carga tributaria a algunos municipios. Y bueno, esto pues en atención a las circunstancias que vamos a comentar ahorita. Hay un tema en particular, no sé si ven por ahí la presentación que puse en pantalla, espero que sí. Y bueno, ya sin mayor preámbulos, por ahí del 31 de diciembre de 2018 se estaba publicando en el Diario Oficial de la Federación el decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, que quienes tuvieron oportunidad de leerlos o de verlos, las consideraciones, los considerandos de este decreto, podemos ver que atiende a las causas políticas, económicas y comerciales de la zona norte del país, que bueno, particularmente se distinguen o se destacan por ser vecinos, por tener justo enfrente pues al país más poderoso para muchos en el mundo, que son los Estados Unidos de América. Esta situación geográfica, pues lo que genera, desafortunadamente, y viene plasmado en los considerandos del decreto original, de aquí publicado el 31 de diciembre de 2018, pues son circunstancias realmente adversas. Ahorita voy a tratar de poner algunos ejemplos de lo que hay en las consideraciones. Por ahí, bueno, un dato muy duro que viene dentro de estos considerandos señala que en 2016, pues México estuvo clasificado en el segundo lugar a nivel mundial como zona de conflicto mortal, imagínense. Um, Después Siria, o sea, solamente después de Siria, pues México estuvo calificado como el segundo lugar a nivel mundial como zona de conflicto mortal. La zona norte del país ya ha sido fuertemente afectada por los elevados índices de violencia, actividad del crimen organizado y por una pérdida de dinamismo en la actividad económica. Ello pues porque hay una relación evidente entre la violencia y la baja actividad en ambas direcciones. Y pues bueno, también se destaca otro tipo de datos sobre China como competidor comercial relevante en la industria manufacturera, la disminución de oportunidades laborales, también por ahí se citan unos porcentajes de disminución y bueno, también se advierten que hay efectos diferenciales entre los contribuyentes que viven en la región de la fronteriza norte y el nivel de vida de aquellos que ya están dentro del territorio estadounidense. Entonces, bueno, estas consideraciones que básicamente en lo que se centran es en explicar cómo se ha lastimado la zona fronteriza norte, cómo ha sido perjudicada con tanta adversidad, con tanta violencia, con tanta desventaja económico, político y comercial, pues busca ser contrarrestada para 2019 y 2020 a través de este decreto que, bueno, lo que quiere hacer es un efecto que revierta o impulsar estos mecanismos para revertir todas estas consecuencias negativas que ya vimos, que en estricto sentido, o lo que podemos ver con mucha claridad, es que se está perjudicando a la actividad económica. No hay un incentivo, no hay actividades comerciales, se está yendo la gente de esta zona y bueno, ¿qué es lo
que hace ahorita o como estrategia o para revertir estos efectos, dice, bueno, el gobierno va a tener una concesión sobre esta zona en particular, aminorando de una manera la carga tributaria administrativa y para que, pues para corregir lo que es un círculo vicioso que parte de todas estas características muy singulares que ya vimos, que traen como consecuencia, bueno, se desincentiva el comercio, por ende no hay actividades económicas, no se generan recursos, por ende hay falta de oportunidades de empleo, por ende hay más violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cadena negativa que va surgiendo. Bueno, vamos ahora a contrarrestarlo. ¿De qué manera? Bueno, voy a tener una concesión con los comerciantes que viven en esta zona para incentivar la actividad comercial, que esto pueda generar ahora al revés un círculo virtuoso en el cual se crea un mayor dinamismo comercial y bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a haber generación de empleos, la generación de empleos pues acarrea también obligaciones y derechos patronales y de salud, etcétera, etcétera, y bueno, cómo va a suceder o cómo va a ocurrir esto? Pues a través de estímulos fiscales particularmente por lo que hace a dos impuestos, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, son dos impuestos que como todos los que están aquí presentes bien sabrán, pues tienen una mecánica y un dinamismo pues distinto, diferente. Y bueno, ya a partir de ahí ya podemos comenzar a hablar más en concreto de lo que es este decreto. Vamos a comentar también sobre la presentación de avisos y más que nada destacar las áreas de oportunidades que encuentran o que pueden encontrar los contribuyentes a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, aprovechando el espacio, pues bueno, a través de la Delegación Coahuila. Yo sé que mi buen amigo Mario no tendrá inconveniente en esos temas porque él está hasta allá por el centro sur. En que yo les comente, pues que en la delegación Coahuila, cuáles son las áreas de oportunidad que hemos encontrado para apoyar a estos contribuyentes. A partir, partiendo de una serie de eventos para hacer difusión sobre estas facilidades en materia tributaria, de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, y bueno, posteriormente asesorando a los contribuyentes cómo presentar los avisos, cuándo presentar los avisos, si no cumplen con algún requisito, bueno, si este es subsanable o no, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada más, digo, como un marco meramente teórico, el tema de franja fronteriza norte lo debemos entender, pues inclusive como una cuestión geográfica, que estamos hablando que es el territorio que se recorre de un extremo a otro extremo del país en su lado norte y que, bueno, consta de 20 kilómetros hacia el interior del país. Bueno, este territorio es la línea divisoria internacional, que como bien dije, divide o separa lo que es Estados Unidos de México. Sin embargo, el tema de la región fronteriza norte, nosotros debemos de considerar que es una determinación que realiza el Ejecutivo Federal. Esto quiere decir que es una designación que se hace por parte del presidente de la República Mexicana y bueno, a través de la cual y atendiendo a diversas situaciones económicas y a las condiciones de la realidad social del país, como lo dije hace un momento, pues va a buscar traer ahí algunas facilidades señalando o indicando cuáles van a ser estos municipios en particular. Como lo ven en pantalla, pues lo que busca o lo que determina el Ejecutivo Federal es favorecer a determinados sujetos, fines y efectos de la economía, precisando una política tributaria aplicable a las áreas de interés general, estratégicas y prioritarias. Y todo lo que ven en pantalla que, sinceramente, pues es un tema muy teórico. Vamos a quedarnos con el hecho de que la diferencia entre franja fronteriza, región fronteriza. Bueno, la franja es un tema geográfico, un tema que invariable, inamovible, de acuerdo a la extensión de territorio que tenemos en el país, en tanto que la región fronteriza, pues, es seleccionada o es determinada por el Ejecutivo Federal. Ahora, no me quiero anticipar al resto de la explicación, sin embargo, los municipios que ustedes ven en pantalla son aquellos que integran la región fronteriza norte. Hablamos de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se hace el desglose en la columna del lado derecho para que no estemos como que en el entendido de que todo el estado de Baja California, todo el estado de Sonora, todo el estado de Chihuahua y los demás, pues son considerados dentro de la región fronteriza norte.
¿Cuál es la particularidad que yo puedo distinguir o advertir de estos municipios? Hablando exclusivamente por lo que hace a mi estado, al estado de Coahuila, donde ustedes ven o distinguen 8 municipios que son Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo. O lo es que fuera de Piedras Negras, que sí es una ciudad industrializada realmente con una mancha urbana que va en crecimiento día con día, fuera de ese municipio y quizá un poco de Acuña, pues los otros municipios son municipios que realmente se ven los estragos desde el momento en el que entras de lo que están padeciendo por las situaciones o las condiciones sociales y la realidad adversa que tienen en comparación con los otros municipios. Principalmente también tomando en cuenta que, o que desafortunadamente, pues ya mucha de su población ha optado por salir de estos pueblillos, no necesariamente para migrar al extranjero, pero sí para acercarse a municipios que no estén cayendo en este rezago comercial o empresarial. Les repito, particularmente elevado, tiene un nivel comercial competitivo entre el resto, pues sí podemos no los estragos que encontrarse en esta zona. Tenemos el diverso de estímulos fiscales, pues es aquel que se publica el 13 de diciembre de 2018. ¿Qué es lo que ocurrió el 13 de diciembre de 2018? Bueno, una vez que se certifica el decreto que modifica el Ejecutivo Federal, este decreto donde se especifica en qué consisten estos estímulos fiscales, quiénes son sujetos de este estímulo y qué requisitos deben cumplir, advertimos, en su momento nos dimos cuenta que la vigencia únicamente iba a ser por 2 años, que eran el año 2019 y el año de 2020. No sé, quisiera pensar o se pudiera atribuir a lo mejor que en su caso pues fue como una vigencia piloto, una vigencia estándar, porque lejos de repetir la vigencia de 2 años para esta modificación, pues ya lo que vemos ahorita, el 30 de diciembre de 2020, cuando se estaban terminando estos efectos para el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte, pues vemos que surge la modificación al mismo y de entrada el cambio, un cambio significativo o evidente a la vista es que la vigencia no viene por 2 años, sino que ya la lleva hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto pues creo que es evidente que es coincidente con la finalización del sexenio en el que nos encontramos actualmente. Entonces, bueno, una vez que nosotros advertimos que estábamos en un periodo ampliado ahora de 4 años, pues justamente a Prodecon le corresponde hacer más y más difusión de estas buenas nuevas para que aquellos contribuyentes que puedan, pues estén aplicándolo. ¿Quiénes pueden aplicar el decreto de estímulos fiscales? Más allá de los tecnicismos que vemos en pantalla, pues lo podemos decir de una manera muy sencilla: de personas físicas o personas morales con actividades empresariales y profesionales. Ojo, estamos partiendo o vamos a iniciar, a arrancar esta parte de las láminas o esta parte de la explicación refiriéndonos a ISR. Entonces, ahorita hay que tener en cuenta que quienes pueden aplicar este decreto hablando de impuestos sobre la renta, pues son las personas que ven con estas características. Personas físicas o personas morales que tengan actividades empresariales. Así, igualmente residentes en el extranjero, pero de la misma manera, pues que tengan actividades empresariales. Debiendo percibir ingresos exclusivamente en la región fronteriza norte. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ingresos exclusivos, digo, para quienes nos dedicamos a esto, pues siempre tenemos en mente que el mínimo de ingresos que se deben percibir, pues es el 90%. A ver. O sea, hace que el 90% de estos ingresos deben provenir de actividades que se desarrollan exclusivamente en la región fronteriza norte. Y este énfasis se realiza, o este énfasis lo hago, ya que justamente la modificación al decreto hace mucho énfasis, como lo vamos a ver más adelante, en que las actividades comerciales se realicen dentro de la región fronteriza norte sin tener ya ningún tipo de concesión para que
esté relacionada o que se realice una actividad, principalmente en temas de autotransporte, fuera o con una parada o con una finalización del viaje fuera de la región fronteriza norte. Es decir, la esencia o lo que nosotros vamos a advertir es que se hace o se insiste en la delimitación del territorio de la región fronteriza norte y de las actividades que se realizan exclusivamente en este para efectos de poder tener acceso a este beneficio. Bueno, ya hablando mejor dicho, partiendo de la idea de los aspectos relevantes de este decreto modificatorio, principalmente lo que estamos advirtiendo es que los mismos municipios que surgieron con la expedición del decreto modificatorio del decreto original del 31 de diciembre de 2018, pues no hay una modificación en estos. Es decir, que son exactamente los mismos, pese a que en su momento pues hubo por ahí cierto revuelo, cierto debate, por algunos municipios que consideraron que ellos deberían ser candidatos para aspirar a estos estímulos. Sin embargo, no hay una modificación, únicamente se repiten los mismos municipios. En lo que hace a Coahuila, pues nos quedamos con los mismos ocho municipios. Anteriormente, y algo que apoyábamos mucho en Prodecon, pues era con que los contribuyentes que quisieran o tuvieran el ánimo de tributar, de acceder a este beneficio de estímulos fiscales, a estos beneficios, a estos estímulos fiscales, pues que tuvieran que presentar una solicitud de autorización para que se pudieran aplicar los mismos y bueno, posteriormente esperar a que la autoridad resolviera si era procedente o no era procedente esta solicitud mediante pues una respuesta tácita o explícita. Y esto, bueno, ya se modificó. Ahora yo creo también va a ser o es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Lejos de presentar una solicitud, bueno, ahora lo que yo hago es un aviso. Esto quiere decir que ya no espero una respuesta, únicamente informo que me acojo a estos beneficios y bueno, a través del aviso correspondiente en el cual nosotros con mucho gusto los podemos apoyar a los contribuyentes y con ello pues informar o avisar que ya soy parte del padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte. Otra cuestión que podemos ver en perspectiva y en la actualidad, anteriormente el programa de verificación en tiempo real que era llevado a cabo por el Servicio de Administración Tributaria, el cual no es otra cosa más que periódicamente estar revisando que los requisitos que cumplió un contribuyente que le permitieron acogerse a estos beneficios en su momento, pues que continúen vigentes cuando la autoridad ejerciendo este programa de verificación en tiempo real, pues bueno, cotejaba que si habían 10 requisitos para aplicarse este estímulo y en el momento en que yo solicité el ingreso a este padrón los tenía, bueno, pues que un año después sigan siendo vigentes. Vamos a poner un ejemplo, pues que el 90% de mis ingresos sigan correspondiendo a las operaciones que celebro dentro de la región fronteriza norte. ¿Qué cambio hubo ahí? Pues que este programa se realizaba cada 6 meses de manera semestral, en tanto que a partir del 1 de enero de 2021, pues está programado para tener una periodicidad de un año. O sea, así que ahora cada año se va a revisar este tipo pues sí, se va a ejercer este programa de verificación en tiempo real. Otra cuestión que tenemos muy relevante y quiero que tengamos en cuenta, insistiendo que estamos platicando o caminando sobre la línea o en la cancha del impuesto sobre la renta, la fecha que debemos tener muy presente es 31 de marzo. El 31 de marzo es la fecha que quienes quieran, ya sea acogerse a este decreto o continuar recibiendo los beneficios del mismo, bueno, como lo ven en pantalla, van a tener hasta el 31 de marzo del ejercicio que se trate para presentar su aviso de renovación. Anteriormente se señalaba que era la fecha a la que se debería presentar la declaración anual, sin embargo, bueno, ya viene más específico, por lo que ahora las personas físicas que pues presentan su declaración en el mes de abril y a lo mejor tenían este chip en la mente o considerando que tenían que presentar este aviso cuando presentaran su declaración, pues ahora no, ahora se hace específico y sin distinción alguna,
lo cual nos hace pensar que tanto personas físicas como para personas morales, pues el aviso se debe presentar el 31 de marzo. Se permite la inscripción al padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte a los contribuyentes publicados en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, a quienes se les hubiera condonado algún crédito fiscal, únicamente en relación con el pago de multas. ¿Qué quiere decir esto? Para hablar de este tema o para entender esta permisión que se hace en esta modificación del decreto, hay que remontarnos al contenido del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación es el que habla sobre la reserva, confidencialidad, sobre esta secrecía que debe haber respecto de la situación fiscal de los contribuyentes por parte del Servicio de Administración Tributaria. Y el artículo 69 es muy específico, dice, bueno, que se debe haber una reserva en la información que se obtiene. Digo, sabemos que es un mar casi infinito de información y por ende es una responsabilidad muy grande que inclusive tiene una disposición en el Código Fiscal de la Federación en la que regula esta secrecía para no estar ventilando o haciendo pública información que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, este propio artículo abre la puerta o especifica y hace una excepción de a quienes no les va a ser aplicable esta secrecía, esta reserva. Y bueno, ahí a través de distintas fracciones va señalando a contribuyentes, por ejemplo, ¿no? Los que dieron efectos fiscales a facturas que están relacionadas o vinculadas con operaciones simuladas. Y también tiene por ahí una reserva de que, o mejor dicho, publica a aquellos contribuyentes que no solamente están como no localizados, sino que también tienen una omisión en sus cumplimiento de obligaciones fiscales. Y así el artículo 69 va desglosando a quienes no les va a aplicar esta secrecía. Bueno, dentro de esto lo que lleva o en lo que se traduce es que también el Servicio de Administración Tributaria realizaba una publicación de aquellos contribuyentes que hubieran tenido una condonación de un crédito fiscal. Y entonces aquí había un candado que aquellas personas, aquellos contribuyentes, persona física o moral, que hubieran sido condenados en algún crédito fiscal, que a su vez estuvieran publicados o por ende en la página del Servicio de Administración Tributaria, pues no podían tener acceso a estos beneficios o a estos estímulos fiscales. Sin embargo, bueno, ya vemos ahorita en la modificación que pues, por ahí se baja un poco la guardia por parte pues, del Ejecutivo y esta restricción la minora y abre un pequeño espacio, una puerta y dice, bueno, aquellos que están publicados en la página del SAT porque se les hizo alguna condonación de un crédito fiscal, pero que esta condonación haya estado relacionada únicamente con el pago de multas, por ahí inclusive cita los artículos, si mal no estoy, se remonta al 70 y al 74 del Código Fiscal de la Federación, sí van a poder inscribirse al padrón de beneficiarios del estímulo fiscal. Y bueno, ya con esto abre también otra puerta para aquellas personas que estaban alejadas o que no les aplicaba este beneficio, estos estímulos por haber estado publicados en la página del Servicio de Administración Tributaria por condonación de créditos fiscales. Bueno, ¿qué más? También como parte y al mismo tiempo que abre una puerta, pues por ahí también se pone muy exigente en otras áreas de oportunidad y dice, sin embargo, aquellos que que tengan su certificado de sello digital restringido o cancelado, en términos del artículo 17 y 17H bis, pues no van a poder acceder a este beneficio o a estos estímulos fiscales. ¿Qué vemos ahí? Que bueno, se está materializando o se está generando una inercia con todas estas disposiciones fiscales que ya vemos caminar desde hace rato, que retoman todas aquellas recomendaciones de la OCDE, etcétera, y que buscan cerrar espacios o recovecos quizá para que las empresas no puedan estar pues jugando a realizar operaciones simuladas y para abatir esta práctica indebida de la facturación. Ahora, hay que tener en cuenta, y como lo dije desde un principio, pues no solamente se trata de exponer este tema en concreto, sino también de que nosotros podamos decirles que como PRODECON,
y a título personal les puedo hablar de la delegación Coahuila, pues apoyamos a todos los contribuyentes que tengan dudas respecto de si pueden o cómo pueden avanzar en esta o transigir para poder acogerse a este beneficio de estímulos fiscales, por ejemplo, ¿no? Si un contribuyente se acerca y dice, oye, es que yo estoy publicado en la página del SAT, bueno, pues de inmediato realizamos ahí una radiografía, cuál es la razón por la que está publicado en el SAT, y si trae un tema de que fue publicado porque se le condonó una multa, pues adelante, te apoyamos nosotros para presentar tu aviso, porque de acuerdo a la modificación del decreto, pues ya eres sujeto para hacer afecto a este decreto. Otro ejemplo, ¿no? Pues es que yo recibí una notificación justo a unos días de presentar mi aviso para renovar en términos del decreto, el decreto en términos de impuestos sobre la renta. Sin embargo, esta notificación dice que ahora soy sujeto de restricción de mi certificado de sello digital y por lo que entiendo, bueno, pues ya no puedo acceder a estos estímulos fiscales. Entonces, bueno, nosotros de inmediato como asesores lo que nos corresponde es a ver esta notificación de la restricción, cuál es el supuesto por el que se está restringiendo. Hay que tener en cuenta que el 17H y 17H bis pues hablan de distintos supuestos para la restricción o la cancelación. Y bueno, de inmediato apoyar al contribuyente a regularizar su situación para salir de este tema de restricción o cancelación y de inmediato proceder o acercarlo al beneficio de estímulos fiscales. Entonces, esta es la dinámica de las que yo les hablaba hace un momento. Que no solamente es, pues, como tal, venir y explicar en qué consiste el decreto, ¿no? Sino principalmente, pues, que sepan todas las áreas de oportunidad o todas las ventanas en las que nosotros como Prodecom estamos atentos. Ahora, ahí a todo esto, ¿en qué consiste el estímulo para el impuesto sobre la renta? Si nosotros lo vemos, o el tenor literal, pues es lo que dice en pantalla, se otorga un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto causado en el ejercicio o en los pagos provisionales. Y hay que recordar que el ISR tiene tratamiento anual, pero pues también va a cuenta de pagos provisionales, que proporcionalmente corresponda conforme al monto de los ingresos totales generados exclusivamente por las actividades empresariales realizadas en la región fronteriza norte, el cual se acreditará contra el ISR causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio según corresponda. ¿Esto qué es? Cuando ya llegamos al nivel de causación de impuestos sobre la renta, pues se divide en tres y una de estas tres terceras partes, una de las tres, pues ya no va a jugar o ya no va a causar efectos en lo que es la determinación de mi impuesto. Más adelante les traigo una lámina ejemplificativa para que, bueno, pues aquellos que a lo mejor pues sean contadores o algo por el estilo, pues con números se les hace mucho más fácil entender cómo juega esta aplicación del estímulo para el impuesto sobre la renta. Pero les repito, en términos muy sencillos, es mi ICR causado, lo divido en tres y una tercera parte pues ya deja de representar una carga tributaria. Y pues esto obviamente los que son comerciantes, los que son empresarios, pues sabrán que se traduce o implica, pues como bien lo mencioné, en un beneficio, en ganancia para mi negocio, ¿vale? Mientras menos dinero estoy entregando al fisco federal y acogido a un decreto, a un beneficio que es permitido en este caso por el Poder Ejecutivo, bueno, es dinero que se me queda a mí como empresario o a mí como comerciante. Y que esto pues obviamente se traduce o viene a ser, o viene a traer como consecuencia pues una modificación en la determinación del impuesto partiendo de esta reducción en la tercera parte del ISR. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para poder aplicar el estímulo de ISR? Ya estamos hablando de meramente formalidades, como es presentar un aviso a más tardar el 31 de marzo, ya sea para inscripción o renovación. La antigüedad en el domicilio fiscal, que debe ser de cuando menos 18 meses anteriores a la fecha de inscripción en el referido padrón de beneficios. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Obviamente todo lo que están ustedes viendo en láminas pues viene dentro de los decretos. Nosotros lo que hacemos es tratar de simplificarlo en un lenguaje más ciudadano y hacer mención de que sí habla de dos supuestos. Supuesto uno, y que es como que el que se emite en términos generales. Yo debo tener por lo menos 18 meses inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud, como antigüedad en el domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento. Sin embargo, mejor, no sé, viene una empresa o se acerca un contribuyente que apenas acaba
de iniciar operaciones el año pasado, dice yo no cumplo con la antigüedad. Bueno, también viene previsto dentro del decreto. Si la antigüedad es menor, se deberá contar con la capacidad económica, activos e instalaciones para la realización de sus operaciones y actividades empresariales en dicha región, utilizando bienes nuevos de activo fijo, siempre que sus ingresos totales, bueno, lo que ya hablamos del 90% de los ingresos. Y que estamos, cuando nos referimos bienes nuevos de activo fijo, pues hay que recordar que los bienes nuevos de activo fijo son aquellos que se usan por primera vez en el país, en México. ¿Qué más podemos avanzar? Tener firma electrónica y acceso al buzón tributario, contar con el famoso 32D que se nos ha emitido de manera positiva, colaborar anualmente con el SAT, como ya comentamos, pues con el tema del programa de verificación en tiempo real, y los últimos dos elementos que ven en pantalla, que es lo relacionado con el 17H y el 17H bis. Estos supuestos o estos requisitos, pues invariablemente también cuentan con nosotros como aliados en un ejemplo, ¿no? Oye, Aarón, es que pues yo quise hacer el trámite, pero resulta que no tengo opinión positiva, la tengo negativa, y pues yo ni sé este crédito de qué es. Bueno, pues de inmediato a través de Prodecon, a ver, vamos a investigar este crédito que no permite que obtengas tu opinión de positiva de cumplimiento de obligaciones. ¿Y qué más hacemos? Bueno, pues ya que tenemos el informe de la autoridad en los plazos mayormente expeditos que podamos, ver con el contribuyente, platicar con él, oye, se trata de una multa que te impuso en algún momento tal autoridad. Y ya solito el contribuyente pues comienza a darse cuenta de que sí tiene los elementos, porque a lo mejor nos retroalimenta diciendo, oye, pero es que mi abogado me dijo que esa multa se fue a juicio y que la ganamos. O no sabes qué, Aaron, pues es que eso ya tiene como 10 años, bueno, prescripción, etcétera, etcétera. Son muchas ventanas de oportunidad la que nosotros como Prodecon podemos advertir o podemos comenzar a ver que podemos ser de utilidad para los pagadores de impuestos, para los contribuyentes, que van más allá pues de esta explicación breve y con un lenguaje ciudadano que tratamos de hacer de todo lo que vienen estos estímulos. Algo que siempre comentamos en los foros o que platicamos cuando ahorita que nos ha tocado estar en interacción con estos 8 municipios que les comentaba al inicio, es los decretos, ahí están las facilidades, los estímulos, etcétera. Desafortunadamente, estas concesiones que otorga el Ejecutivo, esperemos que no sea de manera voluntaria, pero muchas veces vienen muy complicados en el tema de la redacción, traen muchos tecnicismos, traen párrafos sumamente rimbombantes y que bueno, pues a lo mejor para el comerciante de Acuña, de Zaragoza, dice, oye, ¿sabes qué? Pues que yo no entiendo nada, solo no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues lo que hacemos nosotros principalmente es llevarlo a un lenguaje ciudadano, explicarlo con el contribuyente y que sepa o que esté consciente que en cualquier recoveco, cualquier espacio que se abre para poder apoyarlo con estos trámites y que pueda haberse cobijado por este beneficio, pues nosotros estamos atentos y presentes. Un segundo, por favor. Listo. Bueno, es algo que ya comentamos, 31 de marzo son fechas claves, el SAT inscribirá en el padrón de beneficiarios dentro de los primeros 3 meses de cada ejercicio fiscal, de ahí que, bueno, tengamos presente el tema del 31 de marzo. En temas de ISR, el aviso de inscripción tendrá vigencia durante el ejercicio en el que se realizó. Esto quiere decir que solamente sobre el año en el cual se haya formulado, ya para el año siguiente pues debe renovar. Hay disposición expresa que habla de renovación para aquellos contribuyentes que ya están siendo sujetos de este estímulo en materia de impuestos sobre la renta, repito. Por disposición expresa, bueno, pues aquí ven un listado de quiénes son los que no podrán aplicar el estímulo de ISR. Vemos que, pues bueno, por ahí RIF, coordinadas, instituciones de crédito, quienes lleven operaciones de maquila. Principalmente, como ya lo mencioné, pues es por disposición expresa, pero si nos ponemos a analizar, pues hay algunas personas, algunos personas físicas o morales contribuyentes de los que vemos en pantalla, pues que tienen inclusive ya también tratamientos preferenciales en temas de impuestos sobre la renta, que es decir, del régimen de incorporación fiscal, por ejemplo, pues ya trae su propia regulación que le permite aminorar esta carga tributaria. Ahora bien, esto ya fue, digamos, lo concerniente a impuestos sobre la renta. Ahora vámonos o trasladémonos a la cancha del impuesto al valor agregado. ¿En qué consiste este estímulo? Bueno, este estímulo va a permitir
o genera un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA, en términos muy sencillos, pues estaríamos hablando de una reducción que pasa del 16% al 8%, y lo que hace pues es otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes consistente en un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA, tanto a personas físicas como morales, pero ojo, aquí ya son supuestos diferentes, que realicen en los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza norte la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Ya aquí ya vemos que inclusive aparece pues el tema del arrendamiento. ¿Qué se necesita para aplicar el estímulo del IVA? Pues realizar la entrega material de los bienes o la prestación de los servicios en la región fronteriza norte y exclusivamente en la región fronteriza norte, presentar un aviso de aplicación del estímulo fiscal a más tardar el 31 de enero de 2021. Estamos esperando que venga alguna modificación en la que se conceda un plazo mayor para poder acceder a esta aplicación del estímulo fiscal. La experiencia nos revela que en años anteriores, entiéndase 2019 y 2020, a pesar de que venía delimitada la fecha el 31 de enero de 2021, después sí se emitieron ampliaciones para acceder a este beneficio. Entonces, bueno, es a partir del 31 de enero de 2021, o mejor dicho, hasta el 31 de enero de 2021, que los contribuyentes pueden presentar este aviso de aplicación, pero que esperemos se extienda este plazo. Y si no, bueno, pues estar atentos para los otros 3 años que quedarían para acceder a este estímulo. ¿Qué pasa cuando un contribuyente inicia actividades posterior al 31 de enero de 2021? Se me ocurre en junio. Bueno, pues estos contribuyentes que van a iniciar actividades cuando ya pasó o venció el plazo para presentar este aviso de aplicación del estímulo, pues van a presentar el mencionado aviso conjuntamente con su solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, con lo cual, bueno, pues demuestran que en el momento en que debían presentar el aviso, pues no estaban en estricto sentido pues, operando. O sea, esta cláusula, esta consideración que hay en la modificación al decreto, pues lo que hace es pensar en aquellas personas que al 31 de enero de 2021 no estaban siendo sujetos de actividades o no estaban todavía en el régimen federal de contribuyentes, pues ahora ya van a poder presentar o acceder a este beneficio siempre y cuando acrediten la fecha de inscripción en el registro o en este padrón de contribuyentes que manejamos en México. Estos puntos sí son muy importantes y yo sí quiero hacer aquí, detallar quizá un poco más. La modificación al decreto de estímulos fiscales, quienes tengan la oportunidad de leerlo, quizá van a poder coincidir conmigo en que es evidente el esmero que hay por parte pues en este caso del Ejecutivo o de quien redacta, por hacer énfasis y hacer hincapié en que estos beneficios van a ser exclusivamente para actos o actividades realizadas en su totalidad en la región fronteriza norte. En el segundo párrafo que ustedes ven en la lámina, me voy a permitir leerlo, dice: los contribuyentes que se dedican a la prestación de servicios de transportes de bienes o personas, vía terrestre, marítima o aérea, sí van a poder aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA, siempre y cuando la prestación de los servicios inicie y concluya en la región fronteriza, sin que se presenten escalas fuera de dicha región. Hay un esfuerzo, un esmero evidente por delimitar la aplicación territorial del estímulo fiscal en materia de IVA. Si nosotros nos vamos a los considerandos de la modificación publicada el 31 de diciembre de 2020, que es justamente donde les hablo que se hace evidente el énfasis o el hincapié de quien escribe de limitar la región fronteriza norte y de limitar las actividades y los beneficios únicamente a los municipios que han sido designados por el Ejecutivo, vemos quizá dentro de muchas explicaciones que hay, una que me llama mucho la atención, me voy a permitir leerla, y dice que el artículo segundo, fracción 1 del decreto dispone que los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal en materia de IVA deberán realizar la prestación de los servicios en la región fronteriza norte,
Sin embargo, esta consideración es la que creo que vale la pena rescatar. Se ha detectado que algunas aerolíneas aplicaron el referido estímulo fiscal en itinerarios que iniciaron dentro de la región fronteriza, o sea, los municipios que ya vimos de los estados fronterizos, pero que concluían fuera de ella, lo que originó que dejaran de trasladar un monto superior a 750 millones de pesos. Y bueno, continúa explicando que lo señalado resulta totalmente contradictorio a lo establecido en el decreto, toda vez que los actos o actividades a los cuales se aplique el estímulo fiscal se deben realizar en su totalidad en la región fronteriza norte, a efecto de que en esta detone la creación de valor agregado, generando nuevas fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Vemos este esfuerzo que hace el decreto para ser muy específico en que si yo a lo mejor que me dedico a la prestación de servicios de transporte hago una parada fuera de pues de estos municipios, de esta región fronteriza, bueno, ya no va a poder ser aplicable el decreto. Si yo inicio dentro de la zona fronteriza o concluyo mi itinerario en la zona fronteriza, pero el punto de partida fue ajeno a la misma región, tampoco voy a ser sujeto de la aplicación. Entonces hay un esfuerzo por hacer esta delimitación muy, muy, muy evidente por parte del Ejecutivo. Y bueno, se debe considerar que no se aplicará el estímulo en enajenación de bienes inmuebles. Bueno, creo que esto es bastante lógico y también lo expone el propio decreto, pues la enajenación de bienes inmuebles no participa en la naturaleza, en la esencia, en la intención del decreto, pues porque ya estamos hablando de salida o de evidentes migraciones, pues, por decirlo pronto. La enajenación de bienes, pues lo que hace es la presunción o presume que pues se están dejando estos terrenos, se está despoblando, perdón, el municipio de la región fronteriza norte y pues bueno, por ello no parte de la naturaleza del decreto y por ende pues no se va a poder aplicar este mismo decreto. Suministro de contenidos digitales como audio y video, quienes se ubiquen en la presunción del artículo 69b y la prestación de servicios de transportes de bienes o personas, ojo, en los términos que ya expliqué o que ya comentamos, que están relacionados con salirse o realizar operaciones fuera de la región fronteriza y querer acogerse a este estímulo por iniciar o concluir dentro de la misma. Ahora, digo, la verdad es que su servidor, pues no soy abogado, no soy contador, sin embargo, creo yo que vale la pena, y quizá aquí haya más contadores, valga la pena traer un ejemplo de lo que es la determinación del impuesto sobre la renta, el ejemplo de una persona física en un pago provisional de un mes. Lo que ustedes ven en la pantalla, pues es un supuesto de un pago provisional, en este caso de julio. Y aquí, digo, más allá de quienes sepan o conozcan sobre estos números y sobre estas formas de determinar un pago provisional de impuestos sobre la renta, creo que lo que vale la pena rescatar es que una vez que se han determinado cuáles son los ingresos acumulables, se ha restado cuáles son los gastos, se ha llegado a la base del impuesto, vemos un impuesto o vemos la causación del impuesto sobre la renta. Repito, si lo vemos por etapas para determinar un pago provisional, una vez que partiendo de los ingresos de periodos anteriores, los ingresos del periodo, llegando a cuáles son los ingresos acumulables para a su vez restarle los gastos que se hayan tenido en este mismo periodo, vamos a llegar a la conclusión o vamos a concluir o aterrizar en la base del impuesto. Partiendo de la base del impuesto, ahora vamos a llegar al impuesto sobre la renta causado, una vez que hagamos pues, por ahí una operación, que es restar el límite inferior, llegar al excedente, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que una vez que lleguemos a la cuantificación del impuesto sobre la renta causado, es cuando vamos a materializar este estímulo o este beneficio de la región fronteriza norte. Es algo muy sencillo. Si ustedes ven donde está destacado en amarillo, un renglón arriba se menciona impuesto sobre la renta causado, 63,748.08 pesos. Aquí ya, pum, vamos a aplicar nosotros el estímulo, vamos a aplicar el decreto y vamos a dividir este impuesto sobre la renta causado
en 3, que es lo que ven hasta abajo en pantalla. ISR causado igual a 63,000 entre tres partes, bueno, 21,249. ¿Por qué nos interesaba llegar a los 21,000? ¿Por qué nos interesaba que llegar a cuál es la tercera parte de este impuesto sobre la renta causado? Pues justamente para ya sacarlo de la ecuación. El impuesto sobre la renta causado de 63,748,08 pesos, le voy a restar, es la palabra natural, le voy a restar una tercera parte. Esta tercera parte, que evidentemente surge de dividirlo entre 3, se la voy a restar. Para que entonces, bueno, ahora sí vamos a llegar al pago provisional de julio, el cual ya se redujo, en este caso en concreto, a 42,498,72 pesos. Y bueno, ya posterior a ello, pues hacer ahí el restarle los pagos provisionales de periodos anteriores, etcétera. En este caso no hubo impuesto sobre la renta retenido y vamos a llegar a un pago provisional a cargo de 10,000, que evidentemente, pues si no me hubiera yo aplicado este estímulo que me permite restar una tercera parte del impuesto sobre la renta causado, pues sería mayor. Para aquellos que a lo mejor pues sean todavía un poco más curiosos, que con todo gusto queda a disposición la lámina y que quieran hacer la operación, bueno, cuánto me hubiera salido si no me hubiera yo aplicado, pues van a poder hacer la cuenta, la operación y ver cuál hubiera sido la diferencia. Ahora, vámonos a un pago provisional también de julio, pero ahora en el ejemplo de una persona moral. Bueno, pues aquellos que son contadores, pues sabrán que la mecánica es distinta. Vamos a partir de los ingresos nominales de meses anteriores, etcétera. Pero aquí lo interesante o lo que vamos a rescatar es lo mismo. Vamos a llegar finalmente a un impuesto sobre la renta causado, que en el caso del ejemplo es de 51,750 pesos. Y aquí vamos a meter la aplicación del estímulo para que una vez que lo dividimos entre 3, tengamos conocimiento que la tercera parte de estos 51,000 y tantos pesos representa 17,250 pesos. Y ahora sí, mi pago provisional del mes de julio fue de 34,500 pesos. Por ahí unas restas de pagos provisionales de ISR retenido y vamos a tener un pago provisional a cargo de 26,500 pesos. Como se dieron cuenta, pues en esencia la idea es la misma, llegar a la determinación del impuesto sobre la renta causado para dividirlo entre 3 y una vez que cuentes con la cantidad que representa esta tercera parte, pues quitársela, restarla, como le queramos llamar, para que entonces estos 51,750 ya no van a representar, digámoslo así, mi carga o mi tarea tributaria, sino que con este decreto o este estímulo, pues la voy a disminuir a 34,500 pesos. Un par de pasos más adelante me llevó a un ISR en pago provisional a cargo de 26,500, lo cual, pues obviamente, como lo dijimos en el ejemplo anterior, de no haberse aplicado este estímulo de la zona fronteriza norte, pues hubiera sido mayor. Igualmente ahí queda abierta la puerta para aquellos curiosos que deseen ver cuál hubiera sido la diferencia, pues están las láminas ahí a su alcance. Y bueno, en IVA, una operación grabada, una actividad grabada de 30,000 pesos, la tasa conforme a la ley es del 16, pero bueno, yo tengo un crédito que me da el decreto de la región fronteriza norte, entonces este 16%, un crédito del 50% nos lleva a una tasa aplicable en la región fronteriza del 8%, lo cual me lleva que este IVA en este caso pues va a ser de 2,400. Creo yo que la operación es muy sencilla para aquellos curiosos que quisieran pensar en cuánto hubiera sido la tasa real al 16%. Entonces, bueno, me permití traer conmigo también algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacen o que me han tocado ver en en estas campañas de difusión que hemos hecho. Hay que presentar aviso para renovación en tema de ISR. La respuesta muy concreta es sí. Viene inclusive un artículo donde específicamente señalan que aquellas personas que quieran continuar con la aplicación del beneficio para impuestos sobre la renta, pues deberán presentar un aviso de renovación el 31 de marzo del 2021, como ya lo mencionaba hace un momento. Y perdón, me distraje un poco.
hay que presentar el aviso para renovación de ISR y voy a decir por qué. No solamente es porque Aarón venga aquí y les cuente que hay que presentar. Si nosotros analizamos la modificación al decreto esta que se publica el 31 de diciembre de 2020, vemos que en el artículo séptimo habla de un supuesto de contribuyentes y dice los contribuyentes, personas físicas y morales que pretendan acogerse a los beneficios previstos en el artículo segundo, etcétera, etcétera, deberán presentar servicio ante el SAT. A más tardar, y de igual manera, como les dije, todo lo que sea ISR es 31 de marzo. Pero ¿qué es lo que vemos o qué es lo que yo quiero rescatar de este artículo séptimo? Que dice los contribuyentes, personas físicas y morales que pretendan acogerse. Estamos hablando de una pretensión que es una intención, sin embargo, que aún no está materializada. Entonces, bueno, vemos que, por si les preguntan, oye, ¿por qué dicen que hay que presentar renovación en tema de ISR? Bueno, porque el artículo séptimo da la apertura para aquellos que apenas se van a acoger, en tanto que si nos vamos al artículo octavo, y ahí está la diferencia, el artículo octavo ya nos habla de otro tipo de contribuyentes y señala, si el contribuyente opta por continuar, aquí ya no estamos hablando de una pretensión, aquí estamos hablando de una continuidad. Artículo 8. Deberá presentar un aviso de renovación a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal. Es una pregunta muy recurrente. Yo espero que desde el momento que la vieron ustedes ya han podido tener la respuesta más o menos en la cabeza. Pero para quienes pregunten, ¿hay que presentar aviso para renovación en tema de ISR? Sí, ¿por qué? Porque la modificación al decreto da la apertura, da la pauta o las instrucciones en el artículo séptimo para quienes apenas se van a subir a este barco, si me permiten decirlo de esta manera, en tanto que el octavo da las instrucciones y las disposiciones para quienes ya están en el barco, pero que hay que recordar, como la vigencia siempre va a ser del ejercicio en que se trate, pues en este año, por ejemplo, aunque yo ya lo traía aplicando en 2020, en 2021 tengo que presentar mi aviso de renovación. ¿Por qué? Porque el decreto desde el inicio ha sido muy claro. La vigencia de estos estímulos para los contribuyentes únicamente va a durar el ejercicio en que se trate. Entonces, bueno, si aún de esta cuestión, que sería inclusive un poco una consecuencia lógica y forzada, podemos concluir eso, pues cuanto más, si el artículo octavo es muy claro, señalando que los que quieran continuar en temas de ISR deben presentar su aviso para renovación. Y si es muy importante, insisto, ¿por qué? Porque en temas de ISR, quizá por la naturaleza o la dinámica del impuesto que obedece a declaración anual definitiva, etcétera, etcétera, pues la vigencia que da el decreto únicamente camina y dura lo que dura el ejercicio en el que se está avisando. Entonces, quienes venían aplicando ya 2019-2020, por favor tengan muy en cuenta que hasta el 31 de marzo de 2021 pueden presentar su aviso para renovación. Y cualquier duda, pues pueden acercarse con todo gusto a cualquier delegación Prodecom. Hay que presentar aviso de renovación para IVA. Esta pregunta yo sí considero que era muy válida. Digo, todas las preguntas en los foros son muy válidas, pero esta en particular sí generaba, yo creo que más, o eran una de las preguntas más constantes que surgían junto con la primera que les puse. Y yo les voy a decir o les voy a expresar cuál ha sido mi respuesta en estos casos. En definitiva, el tema de IVA, cuando ya se viene gozando de esta aplicación del decreto, no amerita la presentación de aviso de renovación. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, o la primera consideración que nosotros vemos, y creo que es la más lógica, la más fuerte, no hay ni en el decreto ni en la modificación alguna disposición expresa que señale o regule lo atinente a una renovación. En otras palabras, únicamente se hace mención de la presentación del aviso inicial. Bueno, eso es en primer lugar. En primer lugar, no hay una disposición, no hay un artículo, no hay un considerando ni en el decreto ni en sus modificaciones que establezca la obligación de presentar un aviso de renovación. En segundo lugar, y bueno, ya esto es quizá una reflexión que hicimos por aquí el equipo de Coahuila, pues realmente atendiendo también a la misma dinámica y a la mecánica del impuesto al valor agregado, pues hay que recordar que es definitivo y es mensual. Entonces, bueno, hubo por aquí en nuestro equipo quienes llegamos a esta conclusión, pues a lo mejor tomando en cuenta que el IVA, pues en estricto sentido o en términos generales, pues no tiene de anualidades, no hay una obligación dispositiva
dispuesta de forma expresa en el decreto ni en la modificación que te lleve a la obligación de presentar un aviso de renovación. Y nuestro tercer escalón, pues lo que hacemos en este tipo de casos, porque ya hemos tenido dudas de ese tipo de contribuyentes que están en la zona fronteriza, en esta región fronteriza, dicen, oye, es que a mí me surge la duda, yo no quiero perder el beneficio, ¿qué hago? Me dicen que no puedo presentar o no advierto dónde presentar una renovación. Bueno, pues nada más acérquese usted a su aplicativo y verá que al momento, todavía cuenta en estos dispositivos electrónicos con este beneficio vigente. Haga usted un ejemplo, haga usted por ahí una prueba y hasta ahorita, al día en que platicamos, hemos acertado con todos los contribuyentes. Entonces, bueno, hay que presentar aviso de renovación de IVA. Si me preguntan, no, por las razones que ya expuse. ¿Qué sucede si durante los primeros días de enero de 2021 emití facturas con la tasa del 16, pero yo tengo el derecho a aplicar el estímulo? Bueno, pues de inmediato, bueno, y ahorita estamos en febrero, pero de inmediato lo que hay que hacer, pues es llevar a la cancelación en términos de las reglas que dominan o que aplican para este tema y volver a emitirlas con la tasa correcta. ¿Qué sucede? Y esta la verdad me tocó en un foro, pero ahí fue una pregunta más como en términos de consumidor. Me comentaba una persona que dice, oye, pero es que ¿qué sucede si un comerciante pudiendo aplicar el estímulo de IVA no lo hace? Y yo le preguntaba, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y me decía, sí, mira, yo te estoy preguntando como ciudadano normal. Yo a lo mejor me desplazo a un municipio aquí cercano porque sé que está considerado dentro de los municipios de la región fronteriza norte, pues yo lo que busco, lo que espero, pues es que todos mis gastos tengan una disminución en el IVA. Sin embargo, me he topado con que no ocurra así. Dice, hay quienes pues no lo aplican. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué si lo puede aplicar no lo aplica? Y bueno, pues yo lo que le he dicho en ese momento, pues en primer lugar, pues se trata de una facilidad, de un decreto, de un estímulo. No es estrictamente ley o derecho como para obligar a su aplicación. Sí, el comerciante tiene la facilidad de hacerlo, eso es un hecho. Sin embargo, por ser una facilidad, pues él decide si ejerce ese derecho o no lo ejerce. En este caso, que es lo recomendable, porque también nos ponían el ejemplo de arrendamiento. Oye, ¿qué tal que mi arrendador pues no se aplica el decreto y pudiendo cobrarme el 8%, pues me traslada el 16, ¿no? Bueno, ahí la idea era la misma. Si pudiendo aplicarlo no lo hace, pues tratar de incentivar o de motivar al comerciante, en este caso, o al arrendador, de que se acerquen a este beneficio para que se pueda traducir o se materialice ya de manera efectiva en lo que son los dineros de las personas, pero también a sabiendas de que por ser una facilidad y no es ley en estricto sentido, no se puede obligar a su aplicación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que usted puede hacer? Tratar de convencerlo, persuadirlo o pues hacer que sea alguien que sí se esté aplicando estos decretos y estas facilidades. Entonces, bueno, ya creo que llegué barriéndome hoy para iniciar el tema y también me estoy llegando barriendo al final. Están en pantalla estos datos, digo, su servidor únicamente tiene una hora y también tengo otros compromisos en agenda este día. Ahí está el teléfono, ahí está el correo electrónico. Si tuvieran alguna duda, puede ser conmigo, también con el delegado Mario, que saben que siempre tiene una disposición invariable para resolver sus dudas. Por ahí me daban la noticia de que están interesados también en los decretos de la zona sur y de la zona libre también por allá del sur. Yo con todo gusto, eh, y Mario, estoy seguro que podemos abonar o explicar este tema, pero si quisieran, yo estoy seguro que Mario puede hablar abiertamente sobre el tema, pues también podríamos invitar a una delegada que se encuentre en aquella zona para que ahora ella nos explique estos temas. Como sabrán, pues es un tema regional. Entonces, con independencia de que Mario y yo podemos explicárselos, pues qué mejor que alguien que no solamente lo explique, sino que también pueda compartir experiencias. Y pues por ahí, no sé, se me ocurriría invitar a la delegada de o a alguien más. Entonces, bueno, lo dejo a su consideración. Por mi parte es todo. Agradezco el tiempo y el espacio. Y pues a veces hablo muy rápido, discúlpeme, pero es que quiero agotar la mayor cantidad de ideas que vienen a mi cabeza para que sea realmente valiosa la hora. Muchas gracias, me retiro y me desconecto. Hasta pronto.